que acabo de presentar también. Pero pues vaya, también contamos con la presencia del maestro Pascual Morales Pérez, quien es el coordinador general de Diplomado de Educación a Distancia de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, a quien le cedería el uso de la voz antes de nuestros ponentes para que diera unas palabras de bienvenida. Maestro Pascual, adelante. Muchas gracias, mi estimado, fino y querido, distinguido amigo, abogado Juan Negrete Zaragoza. Qué gusto saludarlos y veo muchas caras conocidas de compañeros, amigos, catedráticos y funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Sin embargo, quiero agradecer primeramente a nuestras autoridades, al doctor don Raúl Contreras Bustamante, quien es nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, al maestro José Gamas Torruco, quien les da la más cordial bienvenida a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Esta es su casa. Nosotros nos debemos a ustedes y todo lo que hacemos, lo hacemos por ustedes, compañeros universitarios. Me ha pedido también el doctor José Gamas Torruco personalmente que le dé las gracias a la doctora Sonia Venegas y que tiene las puertas abiertas para cualquier evento que pretenda desarrollar en esta institución. Asimismo, también darle las gracias al doctor Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín, de igual manera al maestro Jorge Fernando Negrete Pacheco y al maestro Martín Vivanco Lira, quienes nos honran con su presencia y estamos más que agradecidos, más que emocionados de escuchar tanto talento y abrevar de sus conocimientos. Queridos maestros, muchas gracias. Y también quiero agradecerles a los compañeros universitarios que nos acompañan, a los alumnos que nos acompañan, que son nuestra razón de ser. Abreviando el tiempo y sin restar el tiempo de los expositores, quiero solamente decir a todos, muchas gracias por participar en estos eventos tan importantes. También a nuestro querido coordinador Juan Negrete Zaragoza, quien también nos apoya muchísimo en cuestiones logísticas de coordinación y como moderador. Muchas gracias, mi querido Juan, y estoy a sus apreciables y distinguidas órdenes. Hasta pronto, compañeros. Muchas gracias, querido maestro Pascual Morales. Y pues vaya, ahora es un gusto para mí presentar a nuestra primer panelista, comentarista en este foro, en este webinar. Ella, pues vaya, realmente su reputación le precede. La conocemos propios y extraños en todo el ámbito académico, sobre todo. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM con mención honorífica, cuenta con estudios en especialidad, maestría, es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también fue egresada con mención honorífica. Es una abogada experta en Derecho Fiscal, en Derecho Administrativo, tiene una gran trayectoria en la materia, da clases, es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, es catedrática en la Facultad de Contaduría y Administración, también en nuestra alma mater, y de múltiples otras universidades privadas y públicas del país. Y pues vaya, realmente yo no quisiera restarle la gran importancia que tiene la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este Seminario de Derecho Administrativo de nuestra alma mater en su turno vespertino. Sea bienvenida, doctora Sonia Venegas, y muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Antes de iniciar mi charla, me gustaría dar las gracias al presidente de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, al maestro José Gamas Torruco, desde luego al maestro Pascual Morales, coordinador de Educación a Distancia en la misma institución, por pues estar colaborando en este tipo de eventos de difusión de cultura jurídica. Además, compartir este webinar con personajes tan distinguidos, tan queridos como el maestro Gustavo Uruchurtu, como el maestro José Fernando Negrete y el maestro Vivanco también. Agradecer al público que nos acompaña y que pues aprovechemos estas herramientas tecnológicas pues, para comunicarnos y pues hacer de esto un tanto también un debate, puesto que se trata de una
de una iniciativa que fue presentada el 10 de junio de este año y que fue bajada o retirada formalmente una semana después, el 17 de junio. Me gustaría mostrarles una presentación en donde resumo, porque realmente es amplia la iniciativa, ustedes pueden acceder a ella y si no, la podemos compartir. Es amplia la iniciativa, pero les voy a compartir aquí un breve resumen de qué se trata. De entrada, pues esta iniciativa, su nombre formal es iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, yo creo que también es importante mencionar aquí que el argumento por la cual fue retirada fue precisamente porque empezó a haber este tipo de eventos, empezó a haber la manifestación de opiniones, pues también en contra del mismo proyecto y además opiniones muy razonadas, ¿no? Muy bien argumentadas jurídicamente. Entonces, el doctor Monreal, dijo, quiero escuchar más opiniones para saber si continuamos o no continuamos sosteniendo esta iniciativa. En concreto, la iniciativa pretende fusionar tres órganos que tienen una doble característica. Son reguladores y son autónomos constitucionales. Y digo doble característica porque no todos los reguladores son constitucionales autónomos, ni tampoco todos los constitucionales autónomos son reguladores. De aquí que el tocar o pretender transformar a estos tres órganos es algo muy importante, es trascendente. Estamos hablando de una decisión jurídico constitucional, de estas decisiones calificadas como fundamentales. Estamos hablando también de una estructura que de algún modo tiene una garantía constitucional. La fusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía daría lugar a una nueva institución. Esta institución que conservaría el carácter de órgano constitucional y también de órgano regulador. Sin embargo, de entrada o a simple vista, cualquiera diríamos, pues como que se están fusionando materias que si bien en un momento dado pueden converger en algunos cuantos aspectos, pero que desde el punto de vista sustantivo, pues son bastante diferentes, ¿no? Cómo mezclar el tema energético con el tema de las telecomunicaciones. Son dos temas, son dos ámbitos de competencia material bastante distintos, yo diría, e inclusive a mí se me antojó así como en un primer acercamiento. La CRE, esta Comisión Reguladora de Energía, pues comparte más con otros reguladores que existen en materia de energía que con la COFESE o con el IFT, ¿no? Entonces, ahí habría que ver. Otro aspecto que me parece interesante y se menciona dentro del mismo texto de la iniciativa es que esta iniciativa tomó como modelo una figura que existe en España. Ya ven que nos gusta mucho el adoptar figuras extranjeras, pero pues hay que ver también que el contexto es bien diferente. No es lo mismo hablar de la población de España simplemente desde el punto de vista demográfico a la población mexicana. Y en España existe esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que fue el modelo que inspiró la iniciativa de la cual estamos comentando.
y la inspiró de cierto modo porque, como podemos ver aquí en la diapositiva, en esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se fusionaron prácticamente 4 o 7 organismos distintos con competencia sustantiva también distintas, porque por ejemplo estaba una Comisión Nacional de Competencia, estaba la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Servicio Postal, la Comisión, el Consejo de Medios Audiovisuales y el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria. Como pueden ver, pues el modelo español sí fusionó distintos ámbitos de competencia sustantiva, pero en adelante, solamente en esta diapositiva, quiero dejar como claro que la iniciativa está tomando como base a esta Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y después voy a hacer alguna otra referencia a la misma. La iniciativa menciona que este nuevo instituto de INMECOM, por sus iniciales, Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, permitiría la existencia de un órgano regulador integrando mayor potencial. Hasta ahí yo sí me quedaría, estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque cualquier fusión, inclusive en el ámbito del derecho privado, pues es para otorgar una mayor potencialidad. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo que sigue, al decir un mayor potencial de eficiencia en la toma de decisiones regulatorias en el sector. Yo creo que de la iniciativa podemos hacer una doble lectura. Por un lado, la lectura política, y digo, no, creo que no estoy descubriendo el hilo negro, en este gobierno se ha caracterizado por ir concentrando poder, porque el presidente deposita en unos cuantos que son muy cercanos a él y muy de la confianza de él, la toma de las decisiones más importantes. Y hasta ahí pudiéramos decir, el estilo político de cada gobernante es válido y es muy respetable. Sin embargo, el otro lado de la moneda, la otra lectura que tenemos que hacer es la lectura que es la que hacemos nosotros técnico-jurídica. Y es ahí donde encontramos una serie de atropellos, de deficiencias, de pérdida de terreno ganado a través de los órganos constitucionales autónomos. No, también es cierto y hay que reconocerlo, hay de pronto una tendencia, y uno lo ve en las tesis de los seminarios, que los alumnos y también los legisladores, desde luego, proponen creación de organismos autónomos, constitucionales. ¿Por qué? Porque la ciudadanía les ha otorgado una confianza, tienen legitimidad, tienen un grado de especialidad mayúsculo, tienen esta autonomía que les permite actuar. Entonces, pero aquí la iniciativa no está hablando sino de más bien reducir e integrar a 3. Bien, ¿cuáles son los principales argumentos de la iniciativa para la fusión? Dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFESE y la CRE tienen algunas materias coincidentes e inclusive se citan ahí un par de casos que fueron muy sonados, el caso Uber, el caso Corner Shop, y sobre mercados digitales. Y sí, estamos de acuerdo, hay partes en donde pues hay competencias similares, pero desde mi punto de vista, esa no es el ámbito de competencia tan coincidente entre una y otra como para proponer la fusión. Más bien, yo diría, quizá es el momento, por el tiempo que tienen estos órganos constitucionales autónomos de vida, que algunos pues son jóvenes como el IFT y la COFES,
no, el IFT y la CRE fundamentalmente, para depurar más bien estos ámbitos de competencia y en algún momento cuando la competencia sí coincide, que haya quien coordine esa competencia solamente, pero la coincidencia, la competencia no es tan amplia como para tomarla como un argumento medular y proponer la fusión. Y luego vienen las otras dos, los otros dos grandes argumentos, que son argumentos de pesos y centavos, razones de austeridad y de ahorro presupuestario. En esto, la iniciativa está bien proyectada, es sólida, y sí es cierto, ¿por qué no decirlo? Pues cómo no va a haber un ahorro de tener 21 comisionados a tener solamente 5 comisionados, pero hay que ver si la libertad, la autonomía, la especialización de 21 comisionados que ahora tenemos, la van a poder llevar a cabo solamente 5. Y sí se habla de un ahorro presupuestal, sin embargo, podemos ver cómo algunos de estos órganos reguladores autónomos tienen el potencial de generar recursos para ser autosuficientes e inclusive dar un poco más. Entonces, pues bueno, estas razones de austeridad habría que verlo y habría que ver en caso de que prosperara la iniciativa y si en algún momento se llegara a impugnar, pues también qué diría la Corte, porque, por ejemplo, en este tema de la ley de austeridad hay que recordar que la Corte al final, pues, decidió que los titulares de los organismos autónomos constitucionales sí podían ganar más de lo que gana el presidente, ¿no? Haciendo a un lado, de algún modo, la ley de austeridad republicana. Bien, otros aspectos que contempla la iniciativa hace una breve referencia histórica a la creación de estos 3 órganos reguladores, recordando la creación del IFT y de la COFESE en 2013, desde luego a nivel constitucional, y la CRE en 1993. Bien. Menciona cuáles serían las características de este INMECOP, en donde, por ejemplo, por mencionar solamente algunos aspectos, reduce el número de comisionados, diríamos, de los 21 que actualmente serían los comisionados de estos 3 órganos, a solamente 5. También menciona que dentro de la estructura que tendría el INMECOP, 400 servidores públicos trabajarían en línea. Pues esto también habría que verlo, ¿no? Porque el mismo trabajo en línea, tan solo en la Ley Federal del Trabajo, pues no está tan, sí se menciona, pero tiene muchos aspectos que no están regulados, como ya decir, bueno, que se vaya a una iniciativa para que se integre el órgano, etcétera, ¿no? Se conserva el escalonamiento de la rotación de los comisionados, cosa que ya tenemos desde ahora, que bueno, es plausible también el nivel de especialidad que se exigiría para estos comisionados. Bien, tendríamos también algunas otras deficiencias porque de la iniciativa no hay una evaluación en el desempeño de los órganos reguladores. Hay que recordar que los órganos reguladores son también producto de tratados internacionales, de presiones internacionales, de convenios que México ha suscrito. O sea, no son un fenómeno únicamente doméstico, sino que también obedecen y responden a una serie de compromisos internacionales. Entonces, antes de extinguirlos, yo creo que es menester evaluar este desempeño. La misma OCDE ha propuesto metodologías y existen también en la doctrina otro tipo de metodologías
para poder decir cuál ha sido el verdadero desempeño, qué tanto han cumplido con sus metas, porque yo me detengo un momentito en el IFT y evidentemente de todas las reformas estructurales, esta es la que pudiéramos decir los ciudadanos, la sentimos en el bolsillo en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque tuvo al quedar en manos bueno, entonces IFETEL y ahora IFT, esta regulación de las telecomunicaciones, pues bajaron de precio, la telefonía celular, la competencia se destrabó, etcétera, ¿no? La portabilidad, etcétera. Hay una serie de ventajas que hemos tenido, creo yo que ha tenido un gran desempeño. La misma COFESE creo que también tiene casos emblemáticos, etcétera. Quizá en la CRE habría que hacer una evaluación más a fondo y digo, no hay que preocuparse tanto porque la misma OCDE tiene una publicación en donde hace una evaluación de la CRE como órgano regulador y como órgano autónomo. Bien, como mencionaba, estos reguladores tienen el potencial para ser económicamente suficientes. Recordemos ahí la opinión de un gran doctrinario en materia administrativa, Gaspar Ariño Ortiz, en donde dice, bueno, pues es que estos órganos reguladores precisamente se caracterizan por hacer más ágil y viable el desarrollo de cierto sector económico y que además pues revisten de gran importancia porque los actos jurídicos que llevan a cabo estos órganos reguladores autónomos son materialmente administrativos, legislativos y también resuelven controversias de una gran alta especialidad. Y por último, pues se trata de 3 órganos constitucionales autónomos que, como decíamos, pues el hablar, tocar estos órganos constitucionales autónomos, pues es el hablar de una decisión jurídico fundamental y que no puede hacerse así tan a la ligera. Bien, ya para concluir y no abusar del uso del micrófono, sí lo que pretende, porque así lo marca la iniciativa, el objetivo dice es generar un impacto positivo en las condiciones en que se prestan los servicios involucrados, que haya una mayor calidad y que haya menores precios. ¿Qué tendríamos que hacer antes de hacer una transformación de esta naturaleza que se propone? Una revisión legislativa que no se ha hecho para dotar de claridad y de sinergia a las funciones de estos órganos reguladores, porque sí es verdad también que de pronto en aquellos campos en que coinciden las competencias, pues se hacen unos verdaderos problemas. No ha habido una coordinación entre ellos. Otro aspecto, reforzamiento de su autonomía, aunque son OCAs, parece mentira, pero tienen atadas las manos en algunos campos, en algunos temas. Por ejemplo, pues en la parte presupuestal, de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la parte de la autorización de sus servidores públicos, de parte de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, en esos aspectos debieran de tener mayor autonomía, pero también debe de reforzarse el régimen de responsabilidades de estos OCAs y que, por citar algo solamente, que los titulares de estos OCAs tengan la obligación de comparecer ante el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque realmente dentro de un esquema constitucional, pues tienen un rango equiparable al de Secretaría de Estado. La responsabilidad, pues digamos que es bastante equiparable, sin olvidarnos que estamos hablando de constitucionales autónomos. Y pues bueno, hasta aquí mi intervención también para no abusar del tiempo de mis compañeros que seguramente también tienen algo muy interesante que aportar. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación para participar en este webinar.
Muchísimas gracias, querida doctora Sonia. Y vaya, ahora es un gusto para mí presentarles a nuestro siguiente expositor. Obtuvo su grado de maestría en Derecho Comparado por la Escuela de Derecho, el de maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela de Asuntos Internacionales de Administración Pública en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos. Se ha desempeñado como profesor universitario desde hace más de 25 años en la Universidad de Anáhuac del Norte, Universidad Iberoamericana y, por supuesto, en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en comercio exterior, derecho aduanero y arbitraje. Cuenta con 7 años de experiencia en Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, como abogado responsable de la tramitación de investigaciones antidoping, subvenciones, y pues vaya, realmente es un conocedor en materia de competencia económica, que es una de sus especialidades, y actualmente es el socio fundador de Uruchurtu Abogados Consultores y miembro de la lista de árbitros del capítulo 19 del Telecán, bueno, anteriormente el Telecán de la Cámara Internacional de Comercio. Sea bienvenido, querido maestro Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias y agradecerle a la doctora Sonia por la exposición que nos acaba de hacer, porque nos ha dado el hilo conductor. Yo creo que es muy interesante tomar en cuenta el momento en el que se está proponiendo esta reforma, porque hoy es el último día del Telecán y mañana entra el TEMEC. Y yo creo que aquí hay una mención, porque muchas veces no tomamos en cuenta muchas de las cosas que suceden en el ámbito internacional, en los compromisos que tiene nuestro país en el ámbito internacional, que han ido creando una serie de estructuras y de procesos, ¿no? Por ejemplo, hablamos ahora de la reforma penal con la oralidad de los procedimientos, y al final de cuentas son de los compromisos que han derivado del Telecán de hace 25 años, en donde tenía que venir una reforma también en nuestro país, porque al final de cuentas lo que se busca es poderles garantizar a los agentes económicos que vayan a participar en la zona de libre comercio, pues ciertas condiciones y ciertos mínimos al menos desde el punto de vista jurídico. Y uno de estos tiene que ver con la comisión, por ejemplo, en este caso la Comisión de Competencia Económica, porque si nosotros vemos, la creación de la comisión viene una vez que entra en vigor el Telecán, y entonces se crea por primera vez, en este caso, la comisión, y ha sido un proceso, no muy largo, pero sí en donde se le ha buscado dar pues cada vez un poquito mayor de relevancia y podemos decir, mayores dientes para poder combatir pues las prácticas monopólicas en nuestro país. Entonces, finalmente se llega a la reforma donde se convierte en un órgano autónomo y constitucional, y en donde empezamos a ver que la función de la comisión empieza a ser va un poco más profunda. Entonces, ahorita que viene el proyecto de reforma por parte del doctor Monreal, del senador Monreal, y por ejemplo, cuando uno ve, pues lo primero que dice es la cuestión del COVID y la cuestión de la austeridad, ¿sí? Pero no toman en cuenta, yo creo que aquí hay que sopesar, y tanto para la cuestión del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la CRE, ¿cuál es el efecto que tiene en la sociedad? Sí, porque al final de cuentas, en el caso específico y en el que me voy a enfocar es en el de la Comisión de Competencia Económica, lo que busca es precisamente mantener el equilibrio en el mercado, y finalmente el beneficiario de ese equilibrio en el mercado van a ser los consumidores, o sea, la gente en principio de pie. Entonces, el poder mantener esa autonomía de este órgano, al final de cuentas es muy importante, precisamente porque tenemos que tomar en consideración que también los que participan o los que se ven en un momento dado involucrados en un procedimiento de competencia económica, pues muchas veces son empresas que tienen un poder económico muy fuerte, y pues no vamos a dejarlo de ver, y que tienen relaciones en el gobierno que en un momento dado pueden influir en unas decisiones que no les permitan en algún momento dado ser afectados. Entonces, poco a poco se le ha ido dando a esta comisión pues mayores elementos. Como mencionaba la doctora, hay funciones que en un momento dado podemos decir que parecen comunes, pero vamos a ver, desde el punto de vista de la Comisión de Competencia Económica, regula toda la parte que tiene que ver precisamente con
el combate a los monopolios, las prácticas monopólicas absolutas, las prácticas monopólicas relativas, y estas prácticas monopólicas pueden tomar todos los sectores de la economía de nuestro país, ¿sí? Y pueden estar involucrados inclusive empresas de participación estatal como empresas privadas. Entonces, sí puede trastocar, pero esto no quiere decir que vamos a llevar todos al mismo camino. Yo creo que en un momento dado, cuando se quiso separar, por ejemplo, el IFT, pues tiene su parte relacionada con la competencia económica en el sector de telecomunicaciones, porque existe una alta especialidad que se requiere por el sector. Entonces, cuando uno empieza a hablar de los diferentes sectores, se requiere gente muy, muy especializada para poder atender, en muchos casos, todo este tipo de controversias. Inclusive, por ejemplo, si nosotros pensamos, cuando hablamos toda esta cuestión, hay un tema que tiene que ver con la cuestión de las redes, sobre todo que ha derivado precisamente de la cuestión de telecomunicaciones, pero al día de hoy también tenemos un problema de redes en la cuestión de los hidrocarburos, porque al final de cuentas todos los gasoductos en nuestro país pues están controlados por Pemex. Entonces, ahí puede haber algunas situaciones, pero yo creo que el irles dando este tipo de autonomía, la autonomía constitucional, e irlo separando, uno tiene que ver con la eficiencia con respecto a la materia. Quien te ha tenido que participar en algún procedimiento de este tipo, en algunos de estos órganos, pues realmente son materias muy, muy especializadas, donde se requiere personal también muy, muy especializado para poder atender este tipo de procedimientos. Entonces, esa es esta cuestión de que estemos nosotros, que se esté pretendiendo fundamentar el llevar a cabo esta reforma con la finalidad o mediante el argumento de que es para combatir el COVID, pues yo creo que hay muchas otras cosas en las que se podrían recortar y que no tienen un gran beneficio a la sociedad, donde se podrían obtener recursos, que ya muchos de nosotros pues ya lo sabemos. Pero aquí lo que vamos a tener, yo creo, es que al final de cuentas esto va a ser un efecto que se va a tener en la sociedad, en estos órganos que se han ido desarrollando, y podría ser que esto sea un punto para darle más atrás, para dar un paso hacia atrás. Yo creo que también la parte de centralizar, aparentemente a esta administración no le gustan los órganos autónomos, y entonces va pues, por todos ellos. Yo podría pensar que debido quizá al impedimento de poder quitar a los comisionados actualmente y poder poner algunos a modo, pues mejor deshacemos todo, creamos uno nuevo y nombramos a los nuevos comisionados, que son los comisionados que yo voy a poner y que van a resolver las cosas como yo quiero, ¿no? Porque al final del camino yo creo que la experiencia que se ha tenido de estos órganos, independientemente de algunas de las críticas que pudiera haber, es que han ido funcionando desde un punto de vista técnico muy importante. Muy, muy importante, y yo creo que es un punto de vista técnico que implica la modernidad del avance que hemos tenido en nuestro país. Ahorita mañana entra en vigor el TEMEC, en donde tenemos algunas disciplinas importantes, y en donde los temas de telecomunicaciones, los temas de competencia económica, los temas de energía son temas muy, muy relevantes, y en donde se necesita tener aquí, como se mencionaba, unas autoridades, ya sean reguladoras o que resuelvan los conflictos que puedan suscitarse, que sean unas autoridades que sean sólidas y sobre todo, que es muy importante, que tengan la autonomía, porque si nosotros vemos, por ejemplo, la evolución de toda la legislación en materia de monopolios y los casos que ha habido en materia de monopolios, pues nosotros veríamos que durante muchos años no pasó nada en nuestro país, inclusive con la reciente creación de la comisión, realmente los casos fueron las soluciones que se dieron fueron muy débiles y poco a poco se ha ido reformando. Y hay un interés, sobre todo hay que tomar en cuenta, ahora la OCDE ha hecho recomendaciones de que deben ser órganos autónomos, que deben ser los que estén actuando en estos sectores. Y entonces, pues realmente yo creo que a muchos nos sorprendió este proyecto de reforma en el que se buscaba concentrar en uno solo de estos, en una sola comisión a estas tres organismos que pues definitivamente si bien se tocan en algunos puntos, pues tienen otras funciones completamente diferentes unos y otros, ¿no? Entonces yo creo que es importante poderle seguir manteniendo
la operación que han tenido. Es muy importante la señal que estamos mandando, porque pues con el nuevo tratado, con el TEMEC, que yo creo que uno de los grandes beneficios, sobre todo, es la predecibilidad que se puede tener con respecto a muchas de las cosas que ya se encuentran reguladas, y que no va a haber cambios abruptos, porque al final de cuentas no estamos pensando que a diferencia de hace 25 años que empezó la desgravación arancelaria, el de hoy ya está desgravado todo y estamos en un mercado pues prácticamente libre. Entonces, realmente los beneficios que nos va a dar el TEMEC van a ser en aquellas cuestiones que se han ido reglamentando o se reglamentan en el mismo, para ir mejorando el acceso y el funcionamiento de las diferentes áreas que regula el tratado. Y como mencionaba, estas áreas de telecomunicaciones y las áreas y el área de combate a los monopolios son áreas muy, muy importantes. Entonces, la verdad es que espero que se reflexione de manera importante sobre esto, y que no venga una modificación en la cual se concentren en un solo órgano estos tres órganos autónomos que han estado de alguna manera operando recientemente, y sobre todo porque pues no lo podemos ocultar. Todo parece ser que lo que hay detrás es únicamente una cuestión política, buscando precisamente la concentración del poder y no tomar en cuenta la funcionalidad y el efecto que tienen estos órganos en los mercados y en la sociedad en general. ¿Sí? Yo creo que aquí dejaría yo mi participación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a usted, querido maestro Gustavo Uruchurtu. Ahora me gustaría, y estoy muy contento de presentar a nuestro siguiente panelista. No solo tiene un apellido muy, muy bueno, muy rimbombante. Él es analista del sector de las telecomunicaciones. Es considerado de los más destacados en América Latina. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de Teoría del Estado, Derecho Administrativo, Instituciones de Derecho Público, Derecho a la Comunicación en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el ITAM, en la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle y la Escuela de Comunicación de la Universidad de Anáhuac del Sur. Fue secretario general de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, coordinador del programa Política Cultural de la Academia Mexicana de Derecho, la Educación y la Cultura. En su actividad académica y profesional se ha desarrollado alrededor del derecho de la comunicación, de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la política cultural. Ha sido invitado para dar conferencias sobre estos temas en diversos países. Es colaborador en el periódico Reforma, Forbes, y ha publicado diversos artículos en la Revista Mexicana de Derecho Privado, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y vaya, realmente es una persona muy conocedora. Él es presidente de Digital Policy and Law, una de las firmas consultoras en México y América Latina en materia de telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Démosle un fuerte, recibamos con mucho aprecio al maestro Jorge Fernando Negrete Pacheco. Sea bienvenido, querido maestro. Muchas gracias, Antonio, que aunque tenemos el mismo apellido y aunque filialmente, consanguíneamente no tenemos todavía la identificación, ya sabes que estamos adoptados como tío y como sobrino. Muchas gracias por tu invitación, gracias por permitirme compartir con Sonia, con Gustavo, con Pascual el día de hoy. Te quiero agradecer además, Juan Antonio, porque me permite regresar a la Facultad de Derecho. Creo que este es mi primer contacto después de prácticamente 30 años que salí de la facultad. No recuerdo haber regresado a algún evento de la facultad. Y por supuesto, en mis venas, en mi corazón y en mi cerebro, la Facultad de Derecho pues es mi casa, es mi alma mater, la Universidad Nacional. Fui alumno de don Andrés Serra Rojas, quien tuve además la deferencia de permitirme continuar con su cátedra. Cuando él la dejó, estuve al frente de ella 7 años, y después ya por motivos de trabajo ya no pude continuar con el legado de don Andrés. Ahí comprendí que ser un profesor de tantos años como él implicaba tanto amor a la cátedra, a la disciplina, y que en su momento, no pude continuarlo como hubiera querido. También tuve enormes profesores como don David Rangel Medina en el área de propiedad intelectual, a don Arturo Díaz Bravo en contratos mercantiles, y por supuesto a don Jorge Carpizo, que en su momento me invitó a crear el área de propiedad intelectual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces,
el área de telecomunicaciones y propiedad industrial, propiedad intelectual, pues realmente nació en la Facultad de Derecho para mí, ahí la conocí, tanto su enfoque constitucional como administrativo, como la misma vocación. Yo recuerdo en aquella época que teníamos la materia optativa de Derecho de las Telecomunicaciones, teníamos de manera optativa la materia de Derecho de la Radiodifusión, y eventualmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas tenía, junto con el doctor Julio Telle, los primeros atisbos de lo que ahora se conoce como Derecho Informático. Debo de decir a la audiencia que nos ve que eso se acabó. Ya no existe el derecho de las telecomunicaciones, el derecho de la radiodifusión, ni el derecho informático. Las fronteras entre estas tres materias se han colapsado. Las fronteras entre estas materias son realmente una sola hoy en día. Y el avance tecnológico es el que ha generado estos avances, más bien estos colapsos en materia tecnológica. Yo, antes de entrar al tema del órgano regulador y a su amenaza para fusionarlo con otros órganos, quiero hacer una muy breve historia de cómo la evolución tecnológica impacta en los temas regulatorios. Primero debo de decir que conceptos como servicio público, que hoy en México conocemos y en América Latina muy bien, tienen su origen, por supuesto, dentro de lo que son toda la teoría del servicio público en Europa, por supuesto, la teoría del servicio público francés, el español, pero también hubo una corriente norteamericana sobre el concepto de servicio público. El primer órgano regulador del mundo, como lo conocemos hoy, fue el órgano regulador que se llamó la Radio Communication Commission en los Estados Unidos, que fue fundada en 1910 y que tuvo como origen esencialmente trabajar en temas de interconexión de redes en aquellos primeros años a principios del siglo pasado. Después surgió la Federal Communication Commission en 1925, que tuvo como objetivo principal agregar temas como la protección al consumidor y eventualmente hablar de los derechos comerciales de los consumidores y resolver disputas en materia de competencia con las empresas que desplegaban redes de telecomunicaciones en los Estados Unidos. En 1960 el concepto de servicio público surge en los Estados Unidos también, y la Federal Communication Commission comienza a evolucionar como un órgano realmente mucho más robusto, mucho más complejo, prácticamente a las últimas reformas de 1994. En Europa pasa lo mismo. Así como hace un momento justamente la doctora nos explicaba cómo evolucionó, cómo se creó la Comisión de los Mercados de la Competencia en España, que tuvo como origen justamente esta diversidad de órganos de competencia, dentro de los cuales se encontraba la Comisión de los Mercados de las Telecomunicaciones. También sucedió eso, tuvo un origen en Ofcom, que es el regulador de las telecomunicaciones en el Reino Unido. El Reino Unido fusionó varios órganos regulatorios en materia de comunicación, que dieron como resultado, cuando surgió la tecnología 3G, la creación del órgano más admirado, más reputado a nivel mundial, denominado Ofcom en el Reino Unido. Eso fue a principios del año 2000, cuando surge la tecnología 3G. Pero cada vez que evoluciona la tecnología, particularmente móvil, surgen nuevos embates regulatorios, la creatividad regulatoria evoluciona, y si bien la tecnología 3G fue la que dio origen al órgano regulador denominado Ofcom, y además Europa en ese instante dominó el despliegue de la tecnología 3G. Las empresas que desplegaban tecnología eran Nokia, eran Ericsson, eran Alcatel-Lucent, eran una serie de empresas todas europeas. Esto cambió cuando los Estados Unidos despliegan 4G. 4G fue la tecnología que sucedió a 3G y tuvo como una característica principal, a diferencia de la regulación europea, mientras que en Europa se regulaba todo, y esa era la regulación, regular prácticamente todo en materia de competencia, acceso a insumos estratégicos de telecomunicaciones. El mundo 4G en los Estados Unidos fue regular, no regulando. Así como decimos que hay política pública cuando no hay política pública, es decir,
no existir política pública es que exista política pública. Lo mismo sucede en regulación. El regulador norteamericano, la Federal Communication Commission, hizo cientos de estudios sobre distintos temas para no regular, y esa fue la política regulatoria que permitió que el mundo 4G en los Estados Unidos surgiera como una de las tecnologías menos reguladas, es decir, al estilo europeo en el mundo. ¿Y por qué lo menciono? Porque ese es justamente parte del corpus regulatorio que eventualmente vamos a heredar nosotros. En los Estados Unidos, entonces, surgen, así como 3G fue el mundo de la BlackBerry. Recordemos que cuando entró Barack Obama entró con una BlackBerry espléndida, fantástica, que todo el mundo añoraba, y sale con una Samsung 4.5G. Cuando entra Barack Obama, Facebook tenía 200 millones de usuarios. Cuando sale Barack Obama, tiene más de 2.000 millones de conexiones de usuarios Facebook. Porque la tecnología 4G permitió que el mundo de las telecomunicaciones se volviera global. Surgen una nueva generación de especies digitales que no existían, denominadas las empresas digitales. 30 años atrás, las grandes empresas del mundo eran las empresas petroleras y las empresas automotrices. 10 años atrás, las empresas más grandes del mundo eran los operadores de telecomunicaciones, Orange, Vodafone, América Móvil con el ingeniero Slim. Y hoy en día, las empresas más grandes del mundo ya no son ni las petroleras ni los operadores de telecomunicaciones, son las empresas digitales, empresas que valen más de 900,000 millones de dólares. La empresa más cara de telecomunicaciones puede llegar a costar 370,000 millones de dólares, mientras que uno de estos grandes empresas llamadas GAFA, que son Google, Facebook, Apple, Amazon, pueden valer arriba de 900,000 millones de dólares. Entonces, la regulación del mundo 4G fue esa. ¿Qué pasa entonces? Viene ahora una evolución que será el mundo 5G. Pero, ¿qué sucede con nuestra materia, con la materia jurídica y la tecnología? Yo les decía que el mundo telecom, el mundo de la radiodifusión y el mundo de las TICs eran mundos separados. Bueno, pues se vuelve todo uno solo porque la materia se vuelve digital. El mundo se vuelve un análisis de datos y empiezan a surgir también nuevas materias en el mundo jurídico, el área de protección de datos. El derecho de la competencia evoluciona a niveles que no conocíamos. La propiedad intelectual también ha evolucionado de una manera absolutamente... El derecho de la propiedad intelectual no tiene nada que ver hoy con el de hace 20 años. Ayer mismo se debatió una controvertida modificación a la ley de derechos de autor y de propiedad industrial, por cierto. Y la materia tecnológica, entonces, comienza a ser integrada poco a poco por nuevos recursos tecnológicos, nuevos recursos jurídicos. Está involucrada, por supuesto, protección de datos, derecho de la competencia, el área de protección al consumidor, propiedad intelectual, el mundo de la regulación digital, como yo le llamo ahora, y también surge el reconocimiento de los derechos digitales como un derecho fundamental. Cuando se modifica en el 2013 la Constitución en el artículo 6 y otros más, y se reconoce como un derecho fundamental el acceso al Internet y a los servicios de telecomunicaciones, a la banda ancha y a las tecnologías de la información, se le da seguimiento a la resolución de la Comisión de Derechos Humanos del 2012, donde se reconoce como un derecho fundamental el derecho de acceso al Internet, a la conectividad. Y entonces la materia se vuelve mucho más robusta, se vuelve mucho más compleja, y eso es justamente lo que representa, y ahora sí entro en materia, al IFT. El IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es probablemente, desde mi punto de vista, el órgano más robusto en facultades y competencias de América Latina por mucho, y uno de los más robustos en el mundo, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones regula derecho de las audiencias, telecomunicaciones, competencia, medios públicos, planea espectro radioeléctrico, y ahora con la entrada de la nueva generación de tecnología 5G, va a regular el fenómeno digital en toda su transversalidad. Ahora acaba de existir una controversia que a mí no me gustó cómo resolvió la Corte en materia de corner shop, si era competencia de la COFESE o era del Instituto Federal de Telecomunicaciones. También eso sucedió en Colombia y sucedió en Barcelona, porque
el bagaje jurídico, nuestra experiencia jurídica indicaba que esta materia la regulan los órganos de competencia. Quiero rápidamente contarles el caso de Barcelona y el caso de Colombia, que tienen que ver con temas de competencia económica. Una resolución en Barcelona en materia de competencia económica, la capital mundial de la tecnología, Barcelona, donde se celebra el Mobile Congress año con año, resolvió el órgano de competencia español que Uber tendría que retrasar 15 minutos su llamado a la solicitud de un servicio porque actuaba de manera de competencia desleal en contra de los sistemas de taxis normales. Ese retraso de 15 minutos automáticamente no fue aceptado por Uber y decidió salirse de Barcelona porque esa resolución que privilegiaba a los sistemas de taxis tradicionales iba en contra de un sistema de competencia. También eso sucedió en Colombia. En Colombia, a finales del año pasado, el órgano regulador de competencia, la CADE, resolvió que Uber tenía que salir de Internet. Esa fue la resolución. Las empresas de telecomunicaciones tenían que sacar de Internet a Uber por prácticas anticompetitivas en contra de los sistemas de taxi de toda Colombia. ¿Qué sucede con esto? De acuerdo al sistema de reconocimiento de derechos fundamentales, una resolución en materia de competencia nos quitó un beneficio de un servicio prestado en el mundo digital, como lo es el acceso a sistemas de transporte y de movilidad como Uber. Es decir, una resolución en materia de competencia fue superior al ejercicio de un derecho fundamental. Bueno, estos son los nuevos, la frontera de la materia digital. Por eso, cuando el senador Monreal decide fusionar este órgano autónomo constitucional con otros parecidos o semejantes, tal y como lo explicó la doctora, además de manera muy precisa y clara, intentó fusionar también, tal y como lo señaló la doctora, a un órgano que tiene no solamente facultades en materia de competencia, sino muchas más. Ya lo dije ahorita, planeación del espectro radioeléctrico, derecho de las audiencias, medios públicos. Claramente la materia digital es una materia que empieza a adquirir desde el lado jurídico personalidad propia, materia propia, elementos que construyen un discurso jurídico claramente identificable, que no son asimilables para fusionarse con otros órganos autónomos. Y el caso más concreto es la Federal Communication Commission. Tiene 86 años de seguir siendo lo mismo y no ha necesitado fusionarse con la Federal Trade Commission, que es la que regula los temas de competencia en los Estados Unidos. Entonces, y ya para concluir, este conato de fusión puso de manera relevante y le dio visibilidad a una materia que adquiere, insisto, hoy acreditación como una especialidad dentro del mundo jurídico, que es la regulación digital. La regulación digital hoy en día ya existe, y no sé si sea la palabra correcta, pero cuando estamos hablando del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hablamos de una especialidad regulatoria con muchos elementos claramente identificables. En ese sentido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en todo caso, tendría que ser fortalecido. Tiene una serie de facultades todavía que están ex ante en la Constitución, en los transitorios de la reforma de telecomunicaciones, que no tendrían que estar en la Constitución ni en transitorios constitucionales, sino ser parte de las competencias y de las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para fortalecerlo y seguir construyendo al que me parece el mejor órgano regulatorio digital en América Latina y uno de los mejores del mundo. Con esto yo te quiero agradecer, Juan querido, la invitación a estar con mis colegas, a estarme, aunque sea de manera digital, dentro de la égida de la Facultad de Derecho, que es mi casa desde hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro Jorge Fernando Negrete Pacheco. Le agradecemos sus puntuales aportaciones. Ahora, realmente me da mucha alegría y mucho gusto presentar a nuestro cuarto panelista, nuestro siguiente invitado, ya que no solo es una persona que se caracteriza por su talento y su juventud, sino por su amistad. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, es maestro en teoría política, doctorando en Derecho por la Universidad de Chile,
es delegado fue delegado del Infonavit en Durango, ha sido jefe de oficina del subsecretario Otto Granados en la SEP, ha desempeñado distintos cargos, ha sido litigante en consorcio de litigio estratégico en materia constitucional, telecomunicaciones y amparo, ha publicado diversos ensayos en la revista Nexos, en materia de derecho constitucional, filosofía del derecho, cultura, es columnista semanal en La Razón, en el periódico Victoria de Durango lo ha sido también, y pues vaya, ha sido candidato a diputado federal por la vía plurinominal en el estado de Durango, candidato a diputado local por mayoría relativa en el 5º distrito de Durango, y pues realmente es una persona muy preparada, se distingue por ser panelista en el programa Punto y Contrapunto que conduce Genaro Lozano en Foro TV, y pues vaya, realmente es un gusto darle la bienvenida al maestro Martín Vivanco Lira. Bienvenido, querido amigo. Gracias, Juan. Tienes que acortar ese currículum porque muchas cosas que dijiste no vale la pena mencionarlas ni recordarlas. Bueno. Allá. Muchísimas gracias también a la UNAM por permitirnos hacer esto y gracias a los demás panelistas. Pues prácticamente ya dijeron todo. Me encanta ser el último porque ya puedo tomar lo más importante. Y primero, para entrar directamente a la materia, sobre la iniciativa de Monreal, yo creo que, y coincido con todo lo que dijeron, que es un desatino, es una discusión que ya, o sea, la discusión teórica y académica que se deriva de esto, yo creo que eso es lo que él quiere, porque políticamente, técnicamente yo la veo muy débil e inviable. Una, porque el primer argumento es la austeridad, como ya se mencionó aquí, pero no toman en cuenta, por ejemplo, lo que alguien decía, el IFT ha permitido inversiones de más o menos 9,000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, si vas a ahorrar 500 millones de pesos, pues no tiene comparación. Creo que fue Gustavo el que mencionó todo lo que han traído y yo nada más el ejemplo del IFT, por ejemplo. Dos, es impresionante la contradicción, porque si uno lee la exposición de motivos, lo que dice el proponente es que los órganos constitucionales autónomos son no liberales. Pues sí, pero lo que está proponiendo es un órgano constitucional autónomo. Entonces es una contradicción enorme. Tercera, lo que también se ha dicho, hay una confusión conceptual, de práctica, enorme. No es lo mismo telecomunicaciones, energía y competencia económica. Es como si a un entrenador en un partido, a un entrenador, ¿no? Va a la universidad de entrenadores de fútbol, soccer, se gradúa, hace un doctorado en fútbol, soccer. Después del doctorado le dicen, ahora vas a ser entrenador de básquetbol. Pues no por ser entrenador de fútbol vas a ser bueno en básquetbol, ¿no? Lo mismo de los comisionados. Hay materias coincidentes, a lo mejor se tocan en algunos puntos, sí, pero como decía Jorge Fernando, por ejemplo, el IFT tiene una malla de facultades enormes, muy poderosas, que nada tienen que ver con el mercado de la energía y nada tienen que ver con la competencia económica en estricto sentido, porque también el IFT tiene autoridad en competencia económica en materia de telecomunicaciones. Entonces, lo que yo creo que sí, también como mencionó la doctora Sonia, lo que hay detrás de la iniciativa evidentemente es un impulso, un impulso, pues, lo voy a decir con todas sus letras, autoritario. No le gustan los órganos constitucionales autónomos a este gobierno, quiere deshacerse de ellos, está nada más en un intento de cooptación de uno más mediante la desaparición de 3, ¿no? Y poder controlar a 5 consejeros, muy similar a lo que se hizo en el 2006 con el IFE, toda proporción guardada. O sea, si tuvo reforma de la Constitución, pues tienes nuevos consejeros, y ¿quién los pone? Pues los pones tú, entonces llevas más. Hasta ahí lo de la iniciativa. Ahora, ¿qué sí hace y en qué deriva todo esto? Que los académicos, los comentaristas, tenemos que volcarnos a defender lo que parecería obvio, pero no es tan obvio, ¿no? Porque aquí estamos hablando otra vez de órganos constitucionales autónomos y el presidente, cada vez que nos provoca, pues salimos a defender lo que creemos que está bien, pero nos obliga a repensarlos y a saber de dónde vienen estas cosas. ¿Y por qué el ataque a los órganos constitucionales autónomos? Yo creo que hay 3 cosas de su historia, ¿no?, que no le van a gustar a nadie, ningún gobernante. En primer lugar, es esta diferencia que hay entre Estado y gobierno, ¿no? Los gobiernos obedecen a los vaivenes democráticos, el Estado es lo que debe de permanecer. Y con la modernización y con
como decía Jorge Fernando, con toda la evolución tecnológica, los mercados se vuelven mucho más complejos y más técnicos. Y hay ciertas cosas que quieres sacar de la coyuntura. ¿Y cómo le haces? Creas órganos constitucionales autónomos que tengan las facultades suficientes para poder regular eso transeccionalmente. Ahora, aquí lo dejo como apunte. Lo segundo es, tienen estos órganos un poder enorme. Como le decía la doctora Sonia, materialmente emiten normas jurídicas, ¿no? Tienen facultades legislativas. Sin embargo, no tienen legitimidad democrática. Eso pone también en entredicho la teoría normal de la democracia, y lo dijo Bobbio desde el ensayo Ese futuro de la democracia en los 80, lo dijo muy claro ahí, ¿no? Pero entonces se emiten normas que redundan, como decía Jorge Fernando, en derechos fundamentales, afectan al ciudadano, pero no tienen legitimidad democrática y están en un nivel de equivalencia a los otros poderes de la Unión, lo cual también trastoca la división tradicional de poderes. Y cuando modificas la división de poderes, entonces viene también una discusión sobre cuál es el alcance que deben de tener estos órganos dentro del contexto constitucional. Entonces ahí tenemos muchas clasificaciones. Tienes grados de autonomía, empiezas con los desconcentrados y el mayor grado de autonomía tiene los constitucionales autónomos. Pero todos van obedeciendo a ciertas áreas que intentas despolitizar. Y aquí es el punto donde quiero llegar, y por eso no le gusta al presidente, porque fuera, yo creo que del ejemplo que dio Jorge Fernando de muy, muy interesante, Estados Unidos, en todos los demás países, incluido Europa y ciertamente México, los órganos constitucionales autónomos, por supuesto que son parte del catálogo neoliberal, o sea, de la receta neoliberal, pero por supuesto, porque uno de los puntos más importantes del programa neoliberal que sí existe, tiene fecha de nacimiento, 1939, la Man Pelerin Society, en Francia, es despolitizar a los mercados. Tú quieres poner por encima de las libertades políticas a las económicas. Y el Estado, la política, no se puede meter con mis libertades económicas porque yo soy el empresario y yo tengo razón. ¿Qué vas haciendo? Vas quitando la política, ¿no? La democracia la vas haciendo atrás y dejas, ¿no? A estos órganos con mucho poder y con una supuesta neutralidad. Supuesta neutralidad porque no es tal, ¿no? Obviamente eso de que los mercados y la racionalidad técnica se oye neutral, pero no lo es, porque los mercados no existen. A mí me encanta también cuando dicen es que el mercado, preséntenmelo, el mercado es un conjunto de decisiones individuales, no tiene vida propia, pero lo hemos internalizado tanto este discurso que se nos hace sentido común. Ahora, esa es una parte de los órganos constitucionales autónomos, porque hay otros, y eso se lo vi al presidente mucho, que es un producto de batallas de la izquierda, ¿no? Que eso no los hemos mencionado aquí, pero nada más por ponerlos rápido. Pues el INE, ¿no? Que ahorita es el que trae de moda el presidente, ¿no? Pues, ¿cuál era el reclamo de la izquierda? Pues que se contaran los votos y que no los contara Manuel Bartlett, por eso se crea el INE, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el que se puso de moda hace unos días, que no es constitucional autónomo, pero tiene algo de autonomía, es el CONAPRED. Todos estos órganos son producto, ¿no? De una serie de luchas y batallas que lo que intentas es quitarle a la administración pública la decisión política sobre derechos fundamentales. Los derechos fundamentales también se intentan despolitizar. Y tienes otros yo creo, el más fuerte ejemplo es el Banco de México, pero tienes a la COFES, al IFT, ¿no? Que intentan regular mercados. Son dos cosas distintas, pero sin embargo están fusionadas en una estructura orgánica muy similar. Y quitan poder. Le quitan poder al Ejecutivo. Para eso están hechos, para estorbar, para decirle, hey, tú que te eligieron por 6 años, no vas a tumbar una política pública de 12 años. Ahora, ¿se puede cuestionar? Sí, se puede cuestionar, ¿no? Siempre y cuando los puedas medir a cada órgano constitucional de acuerdo a sus propios parámetros y a sus propios logros. Habrá unos que no sirvan, habrá unos que sí. El problema es que cuando descalificas a todos, metes en una misma bolsa cosas que no tienen nada que ver, ¿no? E intentas, insisto, con esta iniciativa cooptarnos. Entonces, por eso yo creo que vemos esta andanada en contra de los órganos constitucionales, todos lógica,
distinta, regula materias distintas, tiene facultades legislativas, o sea, materialmente legislativas distintas, y todos están abiertos a escrutinio. Lo que no se vale, insisto, es descartar y pegarles a los órganos simplemente porque te quitan poder político. Eso yo creo que no. Y además, pues lo ideal sería que tuviéramos obviamente muy claro a qué intereses obedecen cada uno de estos. Yo creo que está muy claro entre los mercados, lo tiene muy claro, o sea, el IFT a mí se me hace, y lo comparto al 100, que es una institución pues paradigmática en América Latina y en el mundo, ¿no? Yo creo que tiene un reto enorme con la evolución tecnológica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y pues lo que hay que hacer es, insisto, evaluar a cada uno por sus méritos y no descontar toda una trayectoria institucional simplemente porque quitan poder. Hasta ahí mi intervención y muchísimas gracias. Perfecto, maestro Martín Vivanco Lira. Pues bueno, esta es la primera parte. Hay una segunda parte que, como se había quedado, se va a darle el uso de la voz entre 5 a 10 minutos a nuestros panelistas nuevamente para conclusiones que ellos quieran dar o alguna réplica o puntuación que quieran hacer para terminar con las preguntas y respuestas que pudieran existir de parte de nuestro auditorio. Si es así, cedo el uso de la voz nuevamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez. Bien, pues muchas gracias. Creo que en mi intervención hice las puntualizaciones necesarias, solamente insistir en pues, la finalidad de los organismos reguladores autónomos, que es la preservación de la competitividad para que la economía funcione eficazmente y promuevan inversión y productividad. Pues ya esa sería mi intervención. Muchas gracias, Juan. Gracias, doctora Sonia, y de verdad una disculpa. No depende de ti. Cedo el uso de la voz ahora a nuestro querido maestro Gustavo Uruchurtu Chavarín, por si tiene algunas conclusiones o puntualizaciones que quiera hacer. Sí, muchas gracias, Juan. Mira, nomás traigo aquí una cuestión, porque también parte del proyecto de reforma, si no me equivoco, busca eliminar también el que se sometan exámenes a los candidatos a formar parte de la comisión. Realmente es muy sorprendente porque el otro día estuve viendo las discusiones que tuvieron en de quien debería ocupar Prodecon. Desgraciadamente me voy a otra área. Y estaba oyendo a la senadora Dolores Padierna con unos argumentos realmente patéticos, diciendo que cómo era posible que se le exigiera el requisito de ser licenciado en Derecho, ¿sí? Que eso eran requisitos que había puesto ahora sí, regresando, el modelo neoliberal, para no darles la oportunidad de ellos poder llevar a cabo la transformación del país a través de la cuarta T. La única pregunta que me hago es, ¿qué dentro de la cuarta T no hay un abogado? ¿No hay uno solo? Entonces, hay esta cuestión y hay este desprecio a la cuestión de la gente capacitada, a la gente que busca hacer las cosas bien, y entonces parecería que eso es lo que busca también romper con todos estos órganos que han tenido una especialización en este tiempo, y sobre todo ahorita, como lo mencionaba el maestro Martín Vivanco, toda esta cuestión del término del neoliberalismo, de cómo lo han confundido y lo utilizan para unas cosas y para otras, cuando realmente podríamos pensar que no tienen la más mínima idea de lo que es el neoliberalismo, porque además, voy a citar al presidente un día, que yo creo que ese es el máximo exponente del liberalismo, un día que dijo, cuando empezó la devaluación, si no me equivoco, que dijo, no voy a intervenir porque los mercados regulan a los mercados, ¿sí? Y luego mañana tenemos el TEMEC, que qué más elemento del supuesto gobierno neoliberal de lo que veníamos arrastrando, que es la continuación del Telecán a través del TEMEC. Entonces, más bien parecería que esto es un desmantelamiento de todos los órganos, precisamente porque lo único que quiere es controlar. Me pongo a pensar, la Comisión Reguladora de Energía, quererla mezclar también con la parte de competencia económica, y a lo mejor lo que hay detrás es que podría yo pensar que toda esta cuestión del sector energético, de cómo lo ve el presidente, de la visión que tiene del petróleo y del sector energético, lo que no quiere es que vaya a haber algún órgano autónomo que le pueda coartar de alguna manera
lo que quiere hacer en ese sector. ¿Sí? Entonces, entonces la idea es acabar con estos órganos, ¿no? Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, maestro Gustavo Uruchurtu. Y entonces, con esto cedo el uso de la voz ahora para conclusiones y puntualizaciones a nuestro querido maestro Jorge Fernando Negrete Pacheco. Adelante, maestro. No, también yo muy rápido cierro con la siguiente reflexión. Se me olvidaba uno de los elementos que también son competencia, además, como verían los economistas, es una externalidad del mismo órgano, porque el órgano denominado IFT también es un garante para el ejercicio de derechos fundamentales. Es decir, cada vez que el IFT genera regulación que habilita la expansión de la infraestructura digital, está ayudando a la preservación y al ejercicio de los derechos fundamentales. Y la reflexión es muy sencilla. En este momento que estamos en pandemia, quien tenga un dispositivo móvil preserva el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al derecho a la información, la libertad de prensa, el acceso a la información pública, a la educación, a la salud y al acceso a la cultura, entre otros más. Es decir, hoy en día podemos incluso hablar de un bienestar digital. Contrario sensu, el que no está conectado pertenece al nuevo mundo de lo que no existía antes, que se llama la marginación digital, que es la nueva marginación del siglo XXI. Entonces, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es una rara avis que está apenas empezando su vuelo, presentándonos externalidades y elementos regulatorios que no existíamos. Es en realidad lo que le podrían llamar algunos una caja de pruebas, ¿no? Donde estamos conociendo la regulación jurídica de los próximos años, y desde mi punto de vista tiene que mantener por eso con mucha mayor intensidad su autonomía, y por eso tenemos que participar más en eventos como el que nos invitas para razonar los elementos que defienden su existencia. Muchas gracias, y te agradezco además, Juan, la oportunidad de estar con Sonia, Gustavo, Pascual y con Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro. No sé si se encuentra ahorita todavía nuestro querido maestro Martín Vivanco, ya que tenía una reunión ahorita. Aquí estoy. Ah, perfecto. Adelante, maestro. No, a ver, nada más, muy rápido, hay un libro que se puso de moda hace como 3 años, que se llama, es como 2 años, ¿no? Sobre la tiranía, que sacó Timothy Snyder, un gran historiador, el último historiador que trabajó con Tony Youth, que sacaron el pensamiento intelectual del siglo XX. Y sobre la tiranía es un librito que lo hace como un manual de superación, ¿no? Dando consejos sobre qué se debe hacer en un contexto en que la democracia se va debilitando. Y uno de los consejos era son consejos casi escritos como de autoayuda, está muy interesante. Si no lo han leído, léanlo, se tardan 2 horas. Pero uno de los consejos que daba es, recuerda que las instituciones no se defienden solas. ¿No? Si en cualquier contexto donde se vea la mano antidemocrática, autoritaria, hay que salir a defender las instituciones, ¿no? Y yo creo que nos hemos quedado cortos en el ámbito público en defender estas instituciones. Una, porque hay una asimetría enorme de poder comunicacional entre el púlpito del presidente de la República, y que habla en promedio 3 horas diario, y cualquier mortal, ¿no? Y 2, la pulverización de la oposición al no tener un discurso coherente, ¿no? Alternativo, también muchas veces se queda corta, ¿no? Y por eso estoy de acuerdo con Jorge Fernando, estos eventos son importantes porque se construye desde abajo una conciencia de cuál es la historia de cada una de las instituciones jurídicas que tenemos en este país, y por qué hay unas cosas que se llaman órganos constitucionales autónomos, qué se está intentando defender, qué tienen que ver con los derechos de todos los ciudadanos y en qué nos beneficia su actuar día con día. Insisto, todo se puede revisar, no todas las instituciones son perfectibles, pero no se vale de repente despertarte una mañana y decir, ay, ayer me enteré que hay una cosa que se llama Consejo, el CONAPRED, por ejemplo, o lo mismo, ¿no? Ahora yo voy a ser el guardián de las elecciones, o hoy se me ocurre que voy a presentar una iniciativa para fusionar 3 cosas que no tienen nada que ver, simplemente para tantear cómo están las aguas políticamente.
son asuntos muy serios que han costado mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas personas que realmente han trabajado muchísimo en estos temas. Entonces, ese sería el mensaje. Hay que defender las instituciones, no se defienden solas. Gracias. Muchísimas gracias, querido maestro Martín Vivanco, y gracias a todos nuestros panelistas. Cederé el uso de la voz finalmente al maestro Pascual Morales Pérez como coordinador para que dé sus palabras finales y abra preguntas y respuestas de nuestros asistentes si hay alguna, sino para cerrar definitivamente este honorable webinar. Maestro Pascual Morales, ¿nos escucha? Muchas gracias, mi querido Juan. Es un placer haber escuchado todas las disertaciones, las opiniones y muy puntuales nuestros queridos maestros, doctores y expositores. La verdad es que estamos gratamente sorprendidos de todo ese conocimiento que nos comparten y que nos hacen mejores. Coincido con el maestro Martín Vivanco en que hay que defender las instituciones. Es una de las cosas más relevantes que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos y como profesionistas. Ya lo decía el doctor Raúl Contreras Bustamante, primero hay que construir buenas personas y después grandes abogados. Creo que cuando se hace la suma de ambas cosas, este país, esta sociedad funciona mejor. Yo quiero darle las gracias primeramente a la doctora Sonia Venegas, que es nuestra maestra muy querida de la Facultad de Derecho, al maestro Gustavo Ruchurto, al maestro Jorge Fernando y al maestro Martín Vivanco, quienes nos han hecho parte de los conocimientos adquiridos durante muchos años. Y también quiero agradecer también a nuestros compañeros que nos han escuchado. Muchísimas gracias. La UNAM y la Escuela Nacional de Jurisprudencia es la casa de todos. Doy gracias a nuestras autoridades y también a la doctora Sonia Venegas como directora del Seminario de Derecho Administrativo Turno Vespertino. Y también a ti, mi querido Juan, que nos acuñas y haces posible que esta coyuntura tenga una gran razón de ser. Gracias por llevarnos a la vanguardia, la UNAM y la Escuela de Jurisprudencia siempre a la vanguardia. Muchas gracias. Damos el uso de la voz a nuestros compañeros por si acaso tuviesen alguna pregunta. Vienen las preguntas y evasivas, dicen nuestros maestros, ¿verdad? Adelante, queridos compañeros. Bueno, antes de pasar, digo, si alguno quiere ir formulando alguna pregunta, nada más en el chat, manda Julieta Bendaño Díaz un saludo a la doctora Sonia Venegas. Araceli Anaya Hernández también manda saludos a la doctora Sonia Venegas. Nancy Arbizu Cerrillo dice que quiere mandar un mensaje de agradecimiento al público y felicitaciones a los ponentes y gracias por compartir sus comentarios, nos hacen saber. González Loranca también manda saludos a los ponentes. De nuestros demás compañeros que piden hacer el uso de la voz, les pedimos que prendan su micrófono y con gusto hagan directamente sus comentarios o preguntas. Bueno, como dicen, ante la omisión vertida, pues entonces, si no hay nada más que concretar por parte de nuestros compañeros, pues yo agradezco de antemano nuevamente al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro José Gamas Torruco, director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, director del Seminario de Derecho Administrativo, junto con el maestro Pascual Morales, coordinador general de Educación a Distancia, ya que son personas, pero también fungen como autoridades que nos apoyan, siempre están prestos a abrir el debate académico, la opinión pública y a construir conocimiento, pero sobre todo a nuestros invitados, al maestro Gustavo Uruchurtu Chavarín, catedrático de nuestra alma mater, al maestro Jorge Fernando Negrete Pacheco, egresado de nuestra alma mater, también académico y profesor y especialista en telecomunicaciones, y a mi querido amigo, el maestro Martín Vivanco Lira, que también es una gran proeza en todo el ámbito de la palabra y sobre todo que conoce de la materia. Gracias a todos ustedes por sus aportaciones, queridos maestros, y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Tuvimos en Zoom arriba de 65 personas conectadas y felizmente en Facebook arriba de 400 personas que vieron el en vivo de esta charla. Pues sigamos construyendo todos juntos. Muchas gracias y si no hay un comentario final, aquí cerramos la sesión. Hasta pronto.
Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Pronto, queridos maestros. Gracias.